La borrasca Leonardo sigue azotando la península ibérica, especialmente en el sur, donde las fuertes lluvias de las últimas semanas han provocado que el subsuelo no pueda drenar más agua. Hola a todos, bienvenidos a Euronews Hoy. En España, la tormenta ha obligado al desalojo de unas 7.000 personas en Andalucía, mientras que una mujer permanece desaparecida en Málaga después de lanzarse al agua para intentar salvar a su perro. Especialmente grave es la situación en la localidad de Grazalema, en Cádiz, donde las autoridades han ordenado la evacuación de todos los vecinos ante el riesgo de corrimientos de tierra. Además, los fuertes vientos han dejado hasta 7 heridos por todo el país. En Portugal, el impacto de Leonardo ha llevado al gobierno a paralizar varios grandes proyectos para centrar sus esfuerzos en la reparación de los daños causados por el mal tiempo de las últimas semanas. Por otro lado, en Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel ha expresado su disposición a dialogar con Estados Unidos a pesar de acusar a la administración Trump de imponer un bloqueo energético sobre la isla. Por su parte, el gobierno estadounidense ha anunciado que destinará $6 millones para asistir a los cubanos que sufrieron el impacto del huracán Melissa en octubre del año pasado. Mientras tanto, en la ciudad de Minneapolis volvió a vivirse una jornada de enfrentamientos a causa de la fuerte presencia de agentes migratorios en la ciudad. El Partido Demócrata ha amenazado a la Casa Blanca con bloquear el presupuesto federal si no cambia de rumbo. Y siguiendo con las protestas, aprovechando la llegada de la antorcha olímpica a Milán, donde hoy comienzan los Juegos de Invierno, cientos de ciudadanos italianos expresaron su rechazo a la participación de Israel en el evento debido a lo que califican de genocidio del pueblo palestino perpetrado por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Comenzamos con el informativo. La borrasca Leonardo golpea la península ibérica con intensas lluvias y vientos. En España, en Andalucía, el temporal ha provocado 7.000 desalojos y Portugal ha suspendido proyectos de infraestructura para reforzar las labores contra las inundaciones. Portugal enfrenta desde o dia 28 uma catástrofe sem precedente e ao impacto dessa tempestade junta-se agora uma outra, também com registro histórico comparável em termos de pluviosidade a tempos já muito passados. Por isso, esta é uma oportunidade para nós mostrarmos toda a nossa capacidade, para mostrarmos a capacidade de Portugal e a capacidade dos portugueses. Esta é uma crise devastadora, é uma crise que vai impor proceso de recuperação que será longo. Las operaciones de rescate prosiguen en Alcácer do Sal, en Portugal. Tras días de lluvias torrenciales, el nivel del agua del río Tajo se ha duplicado y ha desbordado sus márgenes en muchas zonas. La Protección Civil portuguesa ha ordenado la evacuación a lo largo del río y cientos de personas han sido evacuadas con lanchas motoras. En Portugal, Leonardo se ha cobrado la vida de un hombre de 70 años que fue arrastrado con su coche por la inundación. Y en la provincia de Málaga, en el sur de España, una mujer sigue desaparecida después de ser arrastrada por el río en Sayalonga al intentar rescatar a su perro. Estados Unidos ha anunciado $6 millones en ayuda humanitaria para Cuba, destinados a las zonas más afectadas por el huracán Melissa de finales del año pasado. La asistencia incluye alimentos básicos y paneles solares y se distribuirá a través de organizaciones como la Iglesia Católica y Cáritas. La decisión llega en un contexto de tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana tras la intervención militar en Venezuela. Estados Unidos acusó a Cuba de conspirar por enviar tropas a Venezuela a cambio de petróleo y dinero. Desde entonces, Washington ha suspendido el suministro de petróleo venezolano a Cuba. El presidente Díaz-Canel denuncia un bloqueo que deja a la isla sin petróleo ni electricidad. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto
a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación. La Casa Blanca ha instado a La Habana a ser prudente y entablar conversaciones antes de que sea demasiado tarde. I think the fact that the Cuban government is on its last leg and its country is about to collapse, they should be wise in their statements directed towards the President of the United States. But as I just reiterated, the President is always willing to engage in diplomacy, and I believe that's something that is taking place, in fact, with the Cuban government. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que espera una solución diplomática, pero no descarta el uso de la fuerza militar en Cuba para, según sus palabras, arreglar la situación. Estados Unidos lanzó el jueves un ataque contra un barco que, según afirma, era operado por organizaciones de narcotraficantes en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, matando a 2 personas. El puesto de mando sur del Ejército de los Estados Unidos anunció el ataque en un vídeo publicado en las redes sociales, en el que describía a los sospechosos como narcoterroristas. El ataque del jueves se produjo después de que el presidente colombiano Gustavo Petro visitara Washington y se reuniera con el presidente estadounidense Donald Trump, haciendo hincapié en la necesidad de contrarrestar la amenaza del narcotráfico. El Comando Sur de Estados Unidos no proporcionó detalles sobre el pabellón del barco, su carga o las circunstancias que llevaron al ataque. Colombia no ha hecho comentarios sobre los ataques cerca de sus aguas territoriales. El ataque forma parte de la Operación Lanza del Sur, una campaña lanzada por Trump para reducir la entrada de narcóticos en Estados Unidos. La administración Trump afirma que al menos 119 personas han sido asesinadas por las fuerzas estadounidenses desde agosto de 2025 en ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos como parte de esta operación. Los críticos han expresado su preocupación por el marco legal de estos ataques en aguas internacionales y la posibilidad de que se produzcan víctimas civiles. Washington defendió la campaña afirmando que es fundamental para combatir el narcotráfico, un problema que considera una amenaza para la seguridad nacional. La tensión sigue siendo alta en Minneapolis, aunque el gobierno federal ha reducido el número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la capital de Minnesota. Las redadas y los controles de identidad en las calles continúan. Esto ha enfurecido a los residentes locales, que advierten de la llegada de las autoridades con fuertes bocinazos y gritos, y el jueves incluso se enfrentaron con agentes enmascarados y fuertemente armados. Los incidentes fueron documentados con teléfonos móviles por si los excesos se cobraban más víctimas. Los residentes afirman que no darán marcha atrás hasta que el ICE abandone Minneapolis. El Partido Demócrata ha dado su apoyo a los manifestantes. En la Cámara de Representantes, los demócratas amenazan con no aprobar el presupuesto a menos que la administración Trump realice cambios drásticos en su política de inmigración. En caso de un cierre parcial del gobierno, los empleados del Departamento de Seguridad Nacional tampoco cobrarían sus salarios. Un hombre armado no identificado disparó el viernes en Moscú contra un general ruso de alto perfil y oficial de inteligencia militar. El teniente general Vladimir Alekseyev fue trasladado de inmediato al hospital tras el ataque, que tuvo lugar en un edificio residencial en las afueras del noroeste de la capital. Según informes, el agresor logró escapar. Se desconoce el estado de Alekseyev por el momento, pero se cree que sobrevivió al tiroteo, según informan medios rusos. Alekseyev es el subjefe primero de la Dirección Principal del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Rusas, más conocido como el GRU. El número 2 del GRU fue sancionado por Estados Unidos en 2016 por ser el cerebro de actividades cibernéticas maliciosas durante las elecciones presidenciales estadounidenses de ese mismo año. Además, Alekseyev ha sido acusado por el Reino Unido y la Unión Europea de orquestar el ataque con el agente nervioso Novichok en Salisbury en 2018, cuyo objetivo era el agente doble Sergei Skripal y su hija. Polonia reforzará su apoyo militar y energético a Ucrania. El primer ministro polaco Donald Tusk anunció en Kiev la disposición de Varsovia de transferir aviones y ampliar la ayuda a Ucrania en plena escalada de los ataques rusos contra infraestructuras clave del país. Tusk llegó a la capital ucraniana por invitación del presidente Volodymyr Zelensky. La visita comenzó con actos simbólicos de homenaje. Wiem, że Ukraina potrzebuje rozmaitego typu form obrony powietrznej, w tym przede wszystkim pewnego typu pociski, rakiety. Nie we wszystkim my możemy pomóc. Jeśli nadal utrzymamy tę potrzebę migów, to Polska jest gotowa w tej chwili przekazać te migi. My mówiliśmy tutaj o wzajemnej wymianie i Ukraina jest gotowa do tej wymiany
Mówimy tutaj o ukraińskich dronach. El líder ucraniano agradeció reiteradamente el respaldo de Polonia, centrando su mensaje en la crisis energética. Codziennie praktycznie Rosjanie próbują zniszczyć w naszych miastach, w naszych wsiach możliwość istnienia w ogóle, przebywania. I bardzo ważne dlatego dla nas jest to, że nasi partnerzy są dziś z nami, są dziś tutaj, wspierają Ukrainę i Ukraińców. Pese a las declaraciones sobre una suspensión de los ataques durante el invierno, los bombardeos rusos contra infraestructuras críticas continúan. Según las autoridades locales, más de 1.100 edificios en Kiev permanecen sin calefacción, mientras las temperaturas nocturnas se acercan a los 20 grados bajo cero. Para aliviar la situación, el gobierno polaco ha enviado al menos 300 generadores eléctricos y 18 calefactores. Irán y Estados Unidos mantienen en Omán conversaciones indirectas sobre el programa nuclear de Teherán. El excomandante general del Ejército de Estados Unidos en Europa, Ben Hodge, cree que enviar tropas a Irán sería un desastre, aunque no espera que las conversaciones den lugar a nada realmente significativo. The Iranians are playing the game. They see that the U.S. president really does not want to do anything, and also that the Americans have not thought through what comes after a potential strike. I mean, we're good at the strike part, but we're not very good traditionally at figuring out what comes after that. Aunque Estados Unidos ha aumentado su capacidad en la zona, sus aliados en la región se oponen a un ataque, pues temen las represalias iraníes. Ben Hodge se opone al envío de tropas estadounidenses sobre el terreno. Yes, the president and his administration have not prepared the American people for another war. I mean, he campaigned on no never-ending wars, and in fact, the idea of going into Iran with troops would be in my view, would be a disaster. I mean, you're talking about a very large country, and for what purpose? Las rondas de reuniones anteriores fracasaron tras el inicio de la guerra de 12 días de Israel contra Irán en junio de 2025. El número de muertos por un atentado con bomba en una mezquita chiita cerca de Islamabad ha aumentado a al menos 31. Además, 169 personas resultaron heridas durante las oraciones del viernes, según informaron las autoridades. El subcomisario de Islamabad, Irfan Memon, confirmó que se trataba de un atentado. Se ha iniciado una investigación y algunos heridos se encuentran en estado crítico. Los equipos de rescate trasladaron a las víctimas a los hospitales en medio de una escena caótica. Ningún grupo ha reivindicado la autoría, pero las sospechas recaen sobre los militantes. Entre los posibles responsables se encuentran los talibanes pakistaníes o afiliados al Estado Islámico. Pakistán se enfrenta a una creciente violencia por parte de los separatistas baluchis y el TTP. El presidente Asif Ali Zardari lo calificó de crimen contra la humanidad. El primer ministro Shehbaz Sharif ordenó una investigación exhaustiva y ayuda para las víctimas. En Italia, una manifestación pro-palestina recibió la antorcha olímpica en Milán el jueves por la noche. Los manifestantes argumentaban que si a los atletas rusos no se les permite desfilar bajo su bandera por la guerra en Ucrania, tampoco se debería permitir a los atletas israelíes hacerlo. Israele che sta commettendo un genocidio e siccome viene ospitata anche in queste Olimpiadi noi non siamo d'accordo. La antorcha olímpica pudo pasar sin incidentes y llegó a la Catedral de Milán de la mano de la bailarina italiana Nicoletta Manni. El estadio de San Siro acoge la ceremonia inaugural de la 25ª edición de los Juegos de Invierno. María Carey, Laura Pausini y Andrea Bocelli actuarán en la ceremonia de encendido del pebetero olímpico. Representantes oficiales y dignatarios llegaron a Milán para asistir a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán Cortina, que tendrá lugar este viernes por la noche. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aterrizó este jueves. Estados Unidos también estarán representados por el secretario de Estado, Marco Rubio. Está prevista la asistencia de 22 jefes de Estado, con 14 presidentes y 8 primeros ministros confirmados por el momento. También se espera
espera la asistencia de algunos soberanos. La llama olímpica pasará por la capital lombarda el jueves antes de llegar al Estadio Olímpico de San Siro para la ceremonia de inauguración. El Gobierno de España prepara una herramienta de reconocimiento facial para verificar la edad y la identidad de los usuarios en redes sociales, como parte de un plan para reforzar la protección de los menores y la seguridad digital. Euronews ha hablado con Fernando Suárez, integrante de uno de los subcomités que establecieron esta solución que el Gobierno aún debe confirmar. Sí, es una prueba de vídeo mediante vídeo, contrastando la imagen de la persona que accede con la imagen del documento, por ejemplo, en nuestro caso, el documento nacional de identidad o pasaporte. Por lo tanto, yo solamente podría acceder a través de mi DNI y con esa prueba biométrica, que es una prueba de vida mediante vídeo. Es decir, ni una foto puede suplantarme, ni puedo utilizar el teléfono de un tercero. Pero según otro experto informático consultado por Euronews, hay muchas maneras de saltarse esta prohibición. El hecho de poner un control, muchos niños van a pensárselo mucho. El que lo quiera hacer va a buscar la alternativa de hacerlo. Y las hay. Elena Martínez, directora de Empantallados, valora positivamente la verificación de edad como barrera de entrada, pero defiende que los padres deben implicarse más y alerta del impacto de los algoritmos. Que a muchos les cuesta poner límites y saber decir hasta aquí y ahora me pongo a estudiar, pero por el propio diseño de las plataformas, ¿no? Que está hecho para atraparnos, para entretenerte, la luz, sonido, movimiento, pues nos coge, ¿no? Nos atrapa. Y entonces es esa dificultad que tienen para, pues eso, para saber decir hasta aquí. Las grandes plataformas no han tardado en reaccionar. Los dueños de Telegram y X han criticado fuertemente la medida, asegurando que amenazan las libertades en Internet. Bill Gates ha dicho que lamenta cada minuto que pasó con Jeffrey Epstein, el organizador de una red de tráfico sexual de menores que fue hallado muerto en su celda en 2019 mientras se enfrentaba a cargos. Gates negó las afirmaciones contenidas en los borradores de correos electrónicos no enviados que las autoridades estadounidenses hicieron públicos la semana pasada. Declaró a Nine News Australia que los correos electrónicos eran falsos y nunca se enviaron. Epstein alegó que Gates necesitaba drogas y antibióticos después de sus encuentros con mujeres. El portavoz de Gates dijo que los borradores mostraban la frustración de Epstein por haber sido rechazado. Belinda French Gates dijo que los documentos le trajeron recuerdos dolorosos de su matrimonio. La pareja se divorció en 2021 en parte por los vínculos de Gates con Epstein. Bill Gates calificó las reuniones de absurdas y negó haber viajado a la isla de Epstein. Se disculpó por su relación con el delincuente sexual condenado. Aunque el informe oficial habla de suicidio, muchos siguen creyendo que Epstein fue asesinado, por lo que podría revelar sobre muchas personas poderosas. El primer ministro británico Keir Starmer se disculpó el jueves ante las víctimas de Jeffrey Epstein por nombrar a Peter Mandelson embajador del Reino Unido en Washington, a pesar de sus vínculos con el financiero caído en desgracia. El primer ministro dijo que Mandelson había descrito a Epstein como alguien a quien apenas conocía. En un discurso pronunciado el jueves, Starmer dijo que lamentaba haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado. I regret making the decision to have appointed him in the first place. Had I known at the time what I know now or knew in September, I'd have never done it. And that's why today I've apologized for the fact that I appointed him in the first place and I believed his lies. Starmer, que ha sido objeto de una intensa presión por el nombramiento, despidió a Mandelson en septiembre después de que se publicaran unos correos electrónicos que demostraban que mantenía su amistad con Epstein tras la condena del difunto financiero en 2008 por delitos sexuales con menores. Mandelson, una figura importante y controvertida del Partido Laborista desde la década de 1990, tuvo que dimitir en 2 ocasiones de altos cargos en anteriores gobiernos debido a escándalos relacionados con el dinero o la ética.
La Unión Europea necesita hacer realidad la unión del ahorro y la inversión. Así lo ha pedido la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, en una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. En el documento al que ha tenido acceso Euronews, Calviño esboza las prioridades de la entidad bancaria de cara al Consejo Europeo Informal que se celebrará el 12 de febrero en Bélgica. Entre otras prioridades, la carta destaca la necesidad de acelerar la estrategia de la Unión del Ahorro y la Inversión, un paquete de propuestas legislativas que redirigiría una pequeña parte del ahorro europeo hacia la inversión en empresas europeas con el objetivo de fomentar la prosperidad. Es necesario establecer lo antes posible los marcos e instrumentos adecuados para garantizar que el ahorro europeo se canalice hacia donde más se necesita, las empresas innovadoras de toda Europa, escribió Calviño en su carta. ¿Por qué piden ayuda económica muchos atletas de los Juegos Olímpicos de Invierno? Al menos 19 atletas han tenido que recurrir al crowdfunding para poder participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. Los atletas necesitan ayuda para cubrir gastos básicos como el equipamiento, los viajes y las entradas de la competición. Por ejemplo, Conor Comerford, el primer atleta masculino irlandés en competir en las 4 disciplinas alpinas, recaudó más de 3.000 euros en GoFundMe para el equipo de seguridad obligatorio. A veces los motivos son más personales. Valentina Astic, la patinadora de pista croata, quería que su familia la acompañara a Milán en el momento más importante de su carrera. Las entradas, que pueden costar hasta 450 euros por persona para un solo evento y un solo día, eran muy caras. La generosidad de sus seguidores le proporcionó 7.000 de los 8.000 euros que necesitaba. La necesidad de apoyo se extiende mucho más allá de Europa. El emblemático equipo de bobsleigh de Jamaica ha tenido que recurrir a GoFundMe este año para cubrir gastos. El esquiador de fondo canadiense Rémi Drolet no recibió financiación alguna del gobierno por motivos burocráticos y ahora corre el riesgo de tener que pagar más de 21.000 euros de su bolsillo para costes de entrenamiento, carreras de temporada y manutención. How far do the Epstein files implicate European political elites? The US Department of Justice has released millions of documents related to the case of convicted sex offender Jeffrey Epstein. Since then, a wave of online accusations about who is in the files has prompted thousands of misleading online posts. But being named in the files is not indicative of wrongdoing, such as these mentions of French President Emmanuel Macron, who has been accused online of doing business with Epstein. It is true that Macron's name appears 205 times in the files, but there is no evidence that he exchanged personal messages with Epstein. Online, a handful of documents suggest a closer link between Macron and Epstein. All these are all via third parties, such as this email from 2018 where a redacted sender asked Epstein to help him come up with ideas. With the subject line, Macron, there are no more exchanges on this. In contrast, there are multiple exchanges between Epstein and Slovakia's then Foreign Minister, Miroslav Lajčák. I would take the MI girl. You can have them both. I'm not possessive. They're all under 30, so probably too young for you. Regards from Kiev, just to confirm the girls here are as gorgeous as ever. These exchanges were sent in 2018, long after Epstein first pleaded guilty to soliciting sex from a minor in 2008. Lajčák has since resigned from his position. He denies all wrongdoing and says his contact with Epstein was foolish male egos in action. It's also important to note that while these files were linked to Epstein case, the US Department of Justice said there was not enough evidence to bring charges against the people named. Para terminar, les dejamos con el tiempo y con nuestro vídeo del No Comment del día. Aquí cerramos esta edición, pero la información continúa. No duden en visitar nuestra web, donde hoy podrán informarse de los planes del Gobierno español para verificar la edad de los usuarios de redes sociales, o en consultar nuestras redes sociales para mantenerse informados. Muchas gracias por seguirnos. Euronews, El Tiempo.